Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 6, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Les dije que íbamos a leer bastante. Ahí cuando la palabra del Señor dice, en todo esto que acabamos de leer, que no uséis vanas repeticiones y palabrerías a la hora de orar, siempre lo hemos relacionado como lo que hacen por ahí los católicos, de repetir un rezo, un Ave María, un Padre Nuestro, y no tiene que ver con eso, porque de hecho los católicos en esa época no estaban todavía. Cuando dice que no usemos vanas palabrerías, es que no repitamos cosas, porque una oración puede ser más eficiente por las cosas que podamos decir. Vieron que cuando uno ora en público, y no digo que esto esté mal, hay personas que usan palabras como más rebuscadas para orar, ¿no? Y ya tenemos ese tono de oración al orar en público. Oh, amadísimo Padre, tú que estás en el cielo. El Señor ya sabe que está en el cielo, pero nosotros se lo hacemos recordar por las dudas que se haya ido a hacer las compras, no sé. Entonces uno repite esas cosas, y por el tono de esta oración es como que Dios te va a tener más en cuenta, porque sos más culto a la hora de orar. Entonces se refiere a ese tipo de cosas, porque esas palabrerías no tienen sentido si yo no sé qué es lo que estoy diciendo. A veces repetimos palabras porque en la oración de algún pastor sonó buenísimo, decirlo así, y no es el punto. Yo tengo que aprender a relacionarme con el Señor con las palabras. Está bien que en una oración formal, en la reunión, alguien que por ahí levanta su voz en oración, haga una oración formal con este tono de orar, está perfecto y está bárbaro. Pero a la hora de yo tener mi oración con el Señor, en intimidad con Él y yo nada más, no le voy a orar de esa misma manera, porque es Él y yo. Es como que yo vaya a mi mamá y le diga: oh, amadísima madre, tú que estás cocinando, aleluya, convídame un poco de guiso. No le voy a hablar así, porque es mi mamá. Tenemos otra relación. Entonces con Dios, como Padre, yo puedo hablarle de la misma manera. Yo cuando voy al Señor le digo: ¿sabes qué, Señor? Esto que pasó hoy me tiene podridísimo y me enoja, y le cuento las cosas que me están pasando, porque al fin y al cabo Él las sabe. Él es el que me conoce. Entonces no puedo decirle al Señor: no me enojé tanto, Padre, sabes que soy santo y apartado del mal. No le voy a decir eso, porque Él sabe quién soy.
Entonces, a eso se refiere con vanas palabrerías. Yo puedo relacionarme con el Señor cara a cara y hablarle como alguien que realmente conozco y que me conoce, más que nada que yo lo conozca, que Él me conoce a mí. Amén. Ahora bien, volviendo a lo que estábamos con el pasaje y todo lo que leímos, algo que tenemos que recordar y tener presente a la hora de cuando leemos las Escrituras es que en los escritos originales no había capítulos, versículos, títulos, subtítulos. Era un escrito largo, no estaba dividido por capítulos. El que fue por allá por el año 1234, en el 1234 y el 1242 hubo un teólogo que se llamaba Stephen Langton, un teólogo inglés, que él, para facilitar la lectura, le puso capítulos a las Escrituras. Después, unos cuantos siglos más adelante, allá por el 1500, se le agregaron los versículos y en 1560 aproximadamente se lanzó la primer Biblia con versículos y capítulos. Pero tampoco ellos fueron los que le pusieron los títulos y los subtítulos que hoy vemos. Eso creo que fue a partir de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera que decidieron ponerle los títulos haciendo énfasis en lo que se hablaba. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces leemos el subtítulo o el título de lo que estamos leyendo y damos por sentado lo que las Escrituras nos quieren decir por el título que tiene, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, leemos acá: no hagáis tesoros en los cielos, porque el párrafo está separado y tiene el título de que no nos hagamos tesoros en los cielos, en la tierra, perdón, y que hagamos tesoros en el cielo. Lo relacionamos por ahí con el tema de las riquezas, de no juntar plata, porque no nos tenemos que hacer tesoros en la tierra. Y no es eso lo que nos está diciendo las Escrituras. De hecho, Dios quiere que vos seas prosperado, quiere que nosotros seamos prosperados, porque es el deseo de todo padre. Nosotros como padres deseamos y anhelamos que nuestros hijos sean prosperados. No le vamos a decir: porque yo pasé pobreza, vos vas a pasar pobreza también. No decimos eso de nuestros hijos, ¿verdad? Si no, alguien tiene que ir al psicólogo, hermano. No decimos eso, tenemos un buen deseo. Y Dios, que Él es un Padre bueno, tiene ese mismo deseo para nosotros. A veces nos procesa para que aprenda, como todo hijo de rey que tiene que tener una disciplina para poder llevar adelante el reino, después tiene que prepararse para el lugar que lo ocupa. Entonces Dios te va procesando y te va preparando. Pero no está hablando de dinero acá, sino está hablando de todo lo que acabamos de leer, que lo vamos a ir desglosando de a poquito. Entonces, los fariseos, algo que hacían era, ellos se acostumbraban a hacer todo lo que estaba escrito en la ley, porque la ley se la sabían de memoria, ¿verdad? Pero el problema es que ellos lo hacían con un corazón incorrecto. Estaba bien lo que ellos hacían: ayunaban porque la ley decía que tenían que ayunar, oraban porque decía que la ley decía que tenían que orar, hacían sacrificios porque la ley lo decía, pero no había un corazón correcto en ellos. Entonces ellos, cuando ayunaban, se paraban en la esquina así con cara de hambre, para que la gente sepa que estaban ayunando y uno diga: ¡fa! ¡Qué santos que son! ¡Cuánta comunión con el Señor que tienen porque están ayunando! Y no había comunión con Dios, había una obediencia a la ley, había una obediencia a los escritos. Entonces, aunque y con eso hacían un montón de cosas. De ello, algunos de ellos tenían en sus ropas, en sus túnicas, que eran túnicas de gala muy finas, en las túnicas, en los flecos, tenían textos de la ley y textos de las Escrituras, de los escritos que ellos tenían, por lo menos hasta ese tiempo, los tenían en los flecos para que uno sepa cuánto ellos han leído. Era algo de entonces ellos estaban todo el tiempo mostrándole a la gente de cuánta comunión, cuán cerca de Dios estaban. Y si bien todo esto lo sabemos como iglesia, lo hemos aprendido durante muchos años, qué tan malos eran los fariseos y qué tan buenos eran los discípulos, porque verdad que teníamos ahí el ranking de los buenos y de los malos. Entonces todo esto lo sabemos y ni ahí, perdónenme la expresión juvenil del ni ahí, diríamos que nosotros somos como los fariseos. Ni ahí diríamos que nosotros tenemos la postura que ellos tenían, ¿verdad? No nos vemos en la posición de querer mostrarnos nosotros para agradar a las personas antes que al Señor. No nos vemos de esa manera, porque uno trata de agradar a Dios siempre, ¿verdad? No sé, le escuchó muy convencido, ¿eh? Pero yo quiero imaginarme que lo pensaron fuerte.
Gloria a Dios. Pero, sin embargo, como todos anhelamos a servir al Señor y agradarle, pero muchas veces seguimos buscando la aprobación de las personas y lo vamos a ir viendo de a poquito para que no duela tanto. Porque si fuese cierto que a ninguno de nosotros nos importara la opinión de la gente, que nos importara por sobre todas las cosas agradar al Señor, y nos empezamos a analizar, hay muchas cosas que no nos tendrían que molestar, como las reacciones de las personas a la hora de servirles. De hecho, no tomen esto como una crítica, sino como algo que nos pasó realmente esta semana. Nosotros sabemos que todo esto que estamos haciendo con la ropa, con el café, sabemos que es una orden del Señor y lo estamos haciendo. Pero vos ves gente en la calle, que nosotros tenemos la mesa afuera con la ropa y que pasa así. Y vos decís, no estás en el shopping infeliz. Porque es la verdad. Y lo miran con desprecio. Entonces vos te das cuenta que hay cosas que todavía molestan en tu corazón. Y yo se los digo y me expongo de todo corazón, porque yo cuando el Señor me da un mensaje, primero me expone a mí. Y digo, Señor, ¿qué es lo que nos vas a hablar? Se los digo siempre, no digo, Señor, ¿qué le vas a hablar al pueblo? Aleluya. Digo, Señor, ¿qué es lo que nos querés decir? Y siempre el Señor me da un latigazo antes de que yo predique. Y me empieza a mostrar lo que hay en mi corazón. Porque así como te voy a contar las victorias que Dios nos da, te voy a contar las miserias que tenemos también. Para que veas cómo es el proceso para llegar hasta donde tenemos que ir. ¿Verdad? Porque si no soy un fariseo más también. Te muestro cuánto ayuno, cuánto oro, cuán cerca estoy del Señor y qué tan linda me queda la corbata. Y no te muestro lo que nos cuesta llegar. Y eso es una mentira. Si Dios sabe cómo somos. Si Dios sabe lo que nos cuesta. Entonces me di cuenta que había cosas que todavía herían mi corazón. Yo sé que sabemos todas estas cosas y que tenemos que agradar al Señor, pero muchas veces nuestras actitudes dicen lo contrario. Por eso necesitamos de una vez poder sanar nuestra alma para que podamos experimentar esa plenitud de Cristo en nuestras vidas. Poder ver que cuando hacemos las cosas para Él, Él nos sacia de todo corazón. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Uno de los problemas que tenemos como iglesia es que hemos tenido muchas veces un evangelio conceptual y un evangelio emocional. ¿Por qué conceptual? Porque sabemos los conceptos de memoria. Venimos de una generación que nos hacían estudiar textos de memoria. Y está perfecto saber los textos de memoria porque está bueno tener presente la palabra. Pero venimos de esa generación de que vos tenías que saber. No entendías un pomo por ahí lo que decía la Biblia, pero la sabías de memoria. Cuando yo era chico, en la primaria, mi madre se debe acordar. Si no, vos decís que sí, como que te acordás. Yo tenía mucha facilidad para memorizar. Pero muchísima facilidad. Yo en una noche te podía memorizar un libro. Entonces cuando dábamos estas lecciones, exposiciones en la primaria, yo me paraba como robotito y te decía todo. Y la maestra fue, ¿cómo sabe este muchacho? Pero no entendía nada de lo que estaba diciendo. Por ahí teníamos un trabajo de ciencias naturales, de biología, lo que sea, y había algo que exponer. Yo me lo memorizaba, tenía una técnica para memorizar, de repetir y repetir y repetir hasta que me quedaba, y lo decía todo de memoria. Pregúntame algo de biología o de ciencias naturales. No sé nada. Pero lo sabía de memoria en ese momento. No entendía nada de lo que te estaba diciendo, pero lo sabía de memoria. Y ese evangelio tuvimos muchas veces. No sabíamos la Biblia de memoria. Ahora, lo que quería decir el versículo que estábamos diciendo de memoria no teníamos ni la más pálida idea. O alguien nos dijo que significaba eso y nos quedamos con que eso era así. No fuimos a la fuente, no fuimos al Señor, no fuimos siquiera a la Biblia a ver si esto era real. Pero nos quedamos con que esto era así. Y hemos vivido en un evangelio conceptual, que sabemos qué es lo que dice, pero no lo podemos aplicar, no lo podemos vivir. Sabemos que la fe tiene que ser como el grano de mostaza que muere, que crece, que se hace grande y todo. Y lo sabemos de memoria, y el grano de mostaza y toda la cuestión. Pero nuestra fe nunca empezó a crecer, porque nos quedamos con el texto. Nos quedamos muchas veces con que los milagros son para personas que Dios toca así con la varita. Y no hemos podido vivir muchas cosas en fe. Nos quedamos con que vivir por fe es la persona que vive sin trabajar y que Dios lo alimenta. Y eso no es vivir por fe. Eso es una parte del llamado que le toca al que Dios le llama. Igual le recomiendo trabajar, hermano, es más fácil. Pero cuando Dios te llama a vivir a tiempo completo por el ministerio, Él te sostiene. Pero no es que vos te parás y decís, bueno, Señor, quiero milanesa, y te cae
cae la milanga ahí en el plato. No sucede así. Es todo un proceso. Pero el vivir por fe tiene que ser parte de nuestra vida todos los días. Es creerle al Señor que yo puedo hacer hasta acá y la otra parte que yo no puedo hacer, que Él sí la va a hacer. Y no tener un plan B para parchar lo que Dios no hace. ¿Me van siguiendo? Eso es un evangelio conceptual. Eso es un evangelio de teoría nada más, de que lo sabemos pero no lo llegamos a vivir. Entonces eso nos convierte en una religión más. ¿Por qué en una religión? Porque sabemos un montón de cosas, sabemos la ley, sabemos lo que tenemos que hacer, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, los 10 mandamientos, sabemos un montón de cosas, pero no es aplicable a nuestra vida. ¿Y por qué digo un evangelio emocional también? Porque hemos vivido también en una iglesia que se alimenta de sensaciones. Tener un culto lindo era que el Señor te tocó, que hablaste en lenguas, que te caíste al piso, que te agarró el tembleque y que te levantaste, y por ahí tu vida cuando salió seguía igual, pero qué bueno que estuvo el culto porque el Señor me tocó. Entonces hemos vivido de sensaciones simplemente. Y la palabra muchas veces no nos ha llegado al corazón porque nos hemos quedado con lo que sentimos en nuestro corazón. Y no, el Señor no ha podido saciar nuestra vida porque hemos buscado diferentes parches nada más. Cuando yo hago las cosas para el Señor, Él sacia mi corazón. Es así de simple. Cuando yo realmente puedo decir, yo esto lo estoy haciendo para vos, puedo sentir que el Señor sacia mi corazón y esa sensación de, para esto nací. Realmente esto era lo que tenía que hacer y sentís que Dios te llena. Por eso Jesús dijo, el que toma del agua de vida que yo tengo para dar va a ser saciado y no va a tener sed nunca más. Porque lo que vos haces para el Señor, eso realmente te sacia. Ahora, cuando yo empiezo a hacer las cosas por la gente, esperando la aprobación de las personas o la respuesta favorable, la aceptación de las personas, siempre voy a estar disconforme. Siempre voy a pensar que en algo fallé, siempre voy a pensar que algo hice mal y tratar de romperme la cabeza para ver cómo puedo agradar. Si bien uno tiene que ser excelente, porque esto tampoco nos lleva a la mediocridad, ¿no? Uno tiene que ser excelente y buscar mejorar en todas las cosas siempre, pero siempre con la vista puesta en el Señor, para que Él se agrade de nosotros. También algo que tenemos que recordar es que nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo. ¿Se acuerda que somos la esposa de Cristo? Entonces, como esposa, yo debo agradar al esposo, ¿verdad? Saquémonos el pensamiento machista y todas esas cosas. Estamos hablando de la relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, yo, iglesia, como esposa de Cristo, tengo que agradar a mi esposo, ¿verdad? Que eso es lo lógico. Entonces, si yo estoy buscando agradar a otras personas antes que a mi esposo, si estoy buscando que otras personas se deleiten en lo que yo hago, si estoy buscando que otras personas se agraden de lo que yo soy, ¿cómo se llama eso en un matrimonio? Infidelidad, adulterio, prostitución si se quiere. Porque estoy buscando el placer en otra persona que no es mi esposo. Saquemos de nuestra cabeza el lado sexual de todo esto. Estamos hablando de espíritu, de las cosas del espíritu. Entonces, esa parte no la tenemos presente como iglesia. Pero no lo tomen como una acusación de que, ¡ay, Señor, estoy en pecado! No, porque es algo que nuestra alma necesita sanar. Porque hemos crecido con una iglesia sensacionalista que busca la aprobación de las personas. Si haces lo correcto, siervo inútil sos porque hiciste lo que tenías que hacer. Ahora, esto no significa que como pastor, cuando nosotros estemos haciendo alguna tarea y usted la haga, yo te voy a decir, bueno, siervo inútil sos. No te voy a decir eso, te voy a decir gracias por lo que hiciste, gracias por colaborar, gracias por ayudarnos, porque eso es ética común, ¿verdad? Uno tiene que ser agradecido con las personas que lo ayudan. Somos agradecidos por ustedes porque están en este lugar y se lo digo de todo corazón, estamos agradecidos de que estén acá y que poder contar con ustedes y le damos gracias al Señor por eso. O sea, una cosa no quita la otra, pero a la hora de servir al Señor yo tengo que buscar que Él se agrade de lo que yo estoy haciendo. Y sabes que cuando lo haces de esta manera y con este sentir, lo haces muchísimo mejor. Porque sabés que lo estás haciendo Él. El problema es que el Señor no se ha revelado a nuestras vidas y hemos conocido a un Dios de oídas nada más. Entonces,
yo sé que hay un Dios, como la gente que no se congrega, dice, yo sé que Dios existe, pero yo creo a Dios a mi manera. Y como iglesia hemos terminado creyéndole al Señor a nuestra manera también, porque no nos hemos relacionado con Él de esta manera para saber que es a Él a quien estamos agradando. Como yo no lo veo, que es posible verlo al Señor, pero como yo no lo veo todos los días, no veo la cara que pone cuando estoy acomodando las sillas, cuando estoy haciendo algo, no veo la cara que pone, bueno, prefiero verle la cara a las personas a ver cómo reaccionan a lo que yo estoy haciendo. Y no es el punto tampoco, porque yo tengo que aprender a agradar a Dios en todo momento, en todo lo que yo hago, en todo mi servicio a Dios. Servir a Dios no tiene que ver con lo que yo haga en este lugar, servir a Dios tiene que ver con lo que hago con mi vida las 24 horas. Porque yo soy hijo de Dios las 24 horas. Todo el día soy hijo de Dios. No solamente los domingos de 5 a 7 o 5 a 6 y media más o menos. Pero somos hijos del Señor todo el tiempo. Yo sé que esto por ahí suena fuerte, pero necesitamos despertar para que dejemos de minimizar las cosas que no están bien delante de Dios. Que nos empiece a importar cómo piensa Él. Que nos empiece a importar el verdadero significado de lo que está acá adentro. Amén. Por eso digo que la iglesia ha vivido una vida muy emocional buscando sensaciones momentáneas y no se ha aferrado a lo eterno. El otro día estaba escuchando una prédica de Dante Gebel. Estábamos escuchando el otro día con mi esposa y él contó un testimonio de un pastor amigo de él que le tocó ir a predicar a una congregación. Un hombre que no te caiga, Juli. Un hombre que suele predicar un mensaje de 1 hora más o menos, dice que predicó un mensaje de 2 minutos y que fue el mensaje más poderoso que predicó en toda su carrera hasta el momento. Y sigue sosteniendo que fue el mensaje más poderoso y solo duró 2 minutos. La iglesia donde fue la congregación, a donde fue a... Si querés bajarle un poquito el agudo porque me parece que está acoplando un poquito. ¿Quién me está hablando? Ah, no veía que nadie movía la boca. Señor, ¿sos vos? En Colombia. Gracias, querido. Entonces, era una de estas congregaciones que amaban y estaban apasionados por lo profético, ¿no? Escuchar las profecías. De hecho, cuando yo era chico íbamos a una congregación que por ahí estaba, cantábamos un par de himnos y la gente empezaba a hablar en lengua y se escuchaba ya, pueblo mío, vengo pronto. Y siempre era la misma profecía, pero bueno, estábamos ahí. Y es como que ese lugar, esta congregación, como que amaban eso. Y está bien poder escuchar la voz de Dios. De hecho, tenemos un ministerio profético en este lugar y Dios nos habla. Pero es como que hacían mucho énfasis en esto. Entonces cantaban un par de himnos y se escuchaba y se levantó uno a dar una profecía. Por ahí eran profecías de exhortación, cosas así, fuertes, ¿no? Y al rato siguieron un poco más y se levantó otro y se levantó otro hasta que le tocó predicar a este hermano. Entonces este pastor sube a predicar y dice, desde que yo llegué a este lugar hasta este momento que tengo que predicar, escuché por lo menos 5 profecías que se levantaron en este lugar. Y dijo, ¿alguien puede recordar qué dijo la primera profecía? Y nadie decía nada. Tenían como una idea de lo que pudo haber dicho, pero nadie decía nada en concreto qué era lo que la primera palabra había dicho. ¿Y alguien puede recordar qué dijo la segunda profecía? Silencio atroz. Entonces dice, ¿alguien puede recordar lo que Dios nos dijo hoy? Y nadie contestaba nada. Entonces agarró su Biblia, la cerró, dijo, ustedes van a saber perdonarme, pero si no podemos prestarle atención a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios mismo está diciendo, mucho menos me la van a prestar a mí. 2 minutos de mensaje, se bajó y se fue. Y muchas veces vivimos de esta manera, con las sensaciones de lo que nos pasa. Escuchamos que Dios nos habla, nos emocionamos. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia sensacionalista? Que ora, declara y después no se acuerda lo que dijo. ¿Cuántos dijimos alguna vez, Señor, yo te rindo mi vida, te rindo todo lo que soy, toma mi vida en sacrificio, Señor, todo es tuyo? ¿Verdad que todos hicimos esa oración en algún momento? Ahora, cuando el Señor te pide tu tiempo, no, pará, güey, el tiempo no. O cuando el Señor te pide la billetera, ay, Cristo Jesús, no vamos a levantar ofrenda, tranquilo. Pero cuando el Señor te dice, bueno, quiero que des tanto, pará, mono,
hasta ahí no. Entonces nos damos cuenta que no le hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero la oración en el momento que yo estaba emocionado sonaba bárbaro. Yo me di cuenta en un momento, orando al Señor, le dije, Señor, yo había hecho esta oración de entregarle todo al Señor un montón de veces y otras muchas veces se la pedí de vuelta. Y le digo al Señor, Señor, yo necesito tiempo. Porque me veía envuelto en un montón de cosas y le dije, Señor, yo necesito tiempo. Necesito tiempo para mí, para hacer cosas. Una oración que hice yo con el Señor a solas. Pocos días más adelante estaba en una reunión en la congregación de la cual venimos y el pastor me llama para darme una palabra de parte de Dios y me mira así y me dice, ¿y a vos quién te dijo que tu tiempo es tuyo? Así como se lo digo. Yo sabía que era el Señor hablándome. ¿Y a vos quién te dijo que tu tiempo es tuyo? A mí me das todo tu tiempo, no quiero nada, me dijo el Señor. Pero yo le había ofrecido mi vida al Señor primero. No es que Dios es un Dios tirano y me quería tener de esclavo. Yo le había dicho al Señor que mi vida era de Él. Entonces muchas veces no medimos las consecuencias de lo que estamos diciendo porque tiramos palabras al azar. Y esas son las vanas palabrerías que decimos. Cosas que las decimos porque suenan buenas. Suena bien decirlo. Suena bien decirle, Señor, yo te rindo toda mi vida. Pero cuando el Señor realmente te pide que hagas algo, se empieza a complicar la decisión. ¿Cuántos le dijimos al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí a donde me quieras enviar? Y acá estamos, predicando en Uruguay. ¿Verdad? Hoy nos acordábamos de eso con mi esposa, que ella oró así. Yo dije, es tu culpa. Gracias, Señor, porque me liberaste de esta carga. Pero es verdad. Uno le dijo al Señor, Señor, heme aquí, acá estoy para lo que necesites, usa mi vida. Porque cuando decimos, Señor, usa mi vida, y nos imaginamos que Él nos va a poner en un lugar de súper glamour, y allá el Señor usándonos con milagros, prodigios y maravillas en un estadio de 60.000 personas. Pero no te imaginas sirviendo café en la plaza. ¿Verdad? ¿Sabe que yo escuché de todos mis años en el Evangelio, que quizás no son muchos, pero escuché muchísimas veces palabras proféticas sobre personas a quien Dios le decía, yo te voy a llevar a otras naciones? Y vos decías, ¡fuah! ¡Qué groso! De todas esas personas vi irse del país a 3. Y de esos 3, 1 somos nosotros. Y son esas palabras que vos decís, sí, bueno, algún día va a pasar. Y cuando se empiezan a cumplir, pero muchas veces como iglesia no esperamos que se cumplan. Pero decimos, qué loco lo que el Señor nos dijo, ¿no? Eso es una iglesia sensacionalista, que vive de sensaciones y no trabaja por la palabra del Señor. Cuando el Señor nos habló la primera vez de que teníamos que venir adelante, de que teníamos que venir a este lugar, empezamos a orar y le empezamos a preguntar al Señor, ok, ¿qué hacemos ahora? Porque no es recibir una palabra del Señor y sentarte a esperar a que se cumpla. Hay cosas que las tengo que hacer yo. Si Dios te dice, bueno, yo te quiero llevar a Estados Unidos, ponele, lo primero que tenés que hacer es ir a aprender inglés. No te vas a quedar esperando hasta que venga una invitación de Estados Unidos para que te vayas. Entonces muchas palabras que Dios te da no se cumplen porque yo no trabajé en esas palabras. Cuando Dios le habla a Abraham, que se tenía que ir de su tierra, la tierra que él no esperó que haya una tierra para conquistar. Él se fue y arrancó. Y Dios después le mostró la tierra, ¿verdad? Entonces hay veces que yo me tengo que mover. Cuando Dios me habla, yo me tengo que mover y empezar a trabajar en lo que Dios me dijo. La palabra profética muchas veces está condicionada a que yo me mueva en fe por lo que Dios me dijo, para que eso comience a cumplirse. Porque Dios no es el genio de la lámpara que va todo así. Yo me tengo que mover para que las cosas comiencen a cumplirse. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿cuántas cosas te dijo el Señor a lo largo de este año? Y por ahí no una palabra profética,
Pero cuántas cosas el Señor te habla los domingos a través de los mensajes, los miércoles en las enseñanzas, o los mensajes que ves en YouTube, o las cosas que el Señor te dice a través de las Escrituras cuando lees las Escrituras en tu casa, o cuando sentís que Dios te está hablando. A lo largo de este año, ¿cuántas cosas el Señor te dijo y cuántas podés recordar? ¿Cuánto podés recordar de lo que el Señor te habló el mes pasado o la semana pasada? ¿Y en cuántas cosas de las que Dios te dijo empezaste a caminar? Porque la palabra hay que ponerla en práctica, ¿verdad? Yo siempre oro y le digo al Señor, Señor, que el mensaje que estás hablando no se quede como una información en nuestra cabeza, sino que podamos verdaderamente ponerla en práctica. Porque dice la Biblia que Él espera el fruto de la palabra que soltó, que no vuelve a Él vacía. Entonces, de lo que el Señor me está hablando, yo tengo que poner un pie y empezar a caminar en lo que Él me está diciendo. Entonces, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos habló? ¿Cómo lo hemos aplicado? ¿Cómo lo hemos trabajado? ¿Cuántas palabras podemos recordar de lo que Dios nos dijo? ¿O nos hemos ocupado porque la gente no nos rechace? Y yo sé que no es la prioridad ser aprobado por las personas, pero muchas veces la gente nos rechaza de diferentes maneras. La gente a la que servimos, la familia, los hermanos de las congregaciones, los pastores, los líderes, póngale el nombre que usted quiera. Muchas veces la gente nos rechazó y eso creó un desánimo en nuestro corazón que nos hizo poner un pie en el freno y decir, ok, voy a esperar hasta acá llegué. Y lo que estabas haciendo por el Señor, y lo que estabas haciendo por Él, lo que estabas haciendo por el propósito de Dios, ¿en qué quedó? Porque Satanás va a usar a cualquier persona, desde el pastor hasta el que te cruces en la calle, muchas veces para ponerte un freno. Pero es ahí donde yo tengo que ver a quién estoy sirviendo, en dónde estoy haciendo tesoros. Si estoy haciendo tesoros con los aplausos y la aprobación de las personas o realmente estoy haciendo un tesoro en el cielo con la aprobación del Señor. ¿Sabes qué? Cuando te obsesiones, y escúchame bien lo que te voy a decir, cuando te obsesione lo que Dios pueda pensar de vos, cuando te obsesione cuál es su opinión, cuando te obsesione lo que Él puede decir, cuál va a ser la reacción en su rostro, cuando eso te obsesione, no te importa nunca más la opinión de las personas. Cuando te empieces a obsesionar por lo que Él quiere, y obsesionar en el mejor de los sentidos, entiéndame la palabra, por favor. Cuando puedas poner en primer lugar agradar al rey, agradar al esposo, agradarlo a Él por sobre todas las cosas, nunca más te va a importar lo que opinen las personas. Nunca más te va a importar si alguien te pone buena cara o te pone mala cara. Vas a cumplir el propósito de Él. Así como muchas veces no te importa la reacción de tu hijo cuando tenés que hacer algo bueno por él, por más que te llore, que te haga berrinche, pero sabés que lo estás retando por su bien, sabés que lo estás acomodando por su bien, sabés que le estás dando de comer eso que no le gusta porque lo necesita comer para ser alimentado, y sabés que eso va a traer un fruto. De esa misma manera que puedas agradar al Señor sin que te importe más nada de lo que piensen los demás, sino poder agradar al Señor. Amén. ¿Se entendió? Ponete de pie en esta tarde, noche. Dale ese aplauso al Señor, no te quedes con las ganas.